Buenos días. Bueno, pues como decía Alfredo, vamos a continuar con la segunda carta de Pedro. Para mí ha sido difícil un poco pues buscar el enfoque, aunque es muy clara. A veces la misma palabra se interpreta a sí misma, ¿no? Y vemos el tema, como antes decía Dani, que enfatiza el conocimiento de Dios. Bueno, vimos en la primera carta de Pedro que él escribía con un propósito de alentar y de traer esperanza a los creyentes. Y en esta segunda carta, Pedro, el propósito que tiene es diferente. Aquí hay algo que va a ocurrir, o parece que va a entrar, y habla de que van a entrar falsas enseñanzas, van a haber falsos maestros entre ellos, y Pedro, con la carga en su corazón hacia estos creyentes, les escribe esta carta. Esta carta fue escrita dos o tres años después de la primera, sobre el año 66, 67 después de Cristo, y como nos dice en el primer capítulo, él está a punto de partir, está a punto de abandonar su cuerpo, y él quiere dejar registradas estas palabras. Esta carta, como la segunda de Timoteo, le han llamado algunos el canto del cisne. Era una creencia antigua que decían que el cisne durante toda su vida no cantaba o se escuchaba muy poco, pero cuando estaba a punto de morir, él hacía un canto que era fuerte, hermoso y con una armonía muy, muy agradable, y además que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Entonces le han llamado así, y son palabras que decían que una persona antes de morir pues iba a hacer el canto del cisne, ¿no? Curioso, eso son las cosas, pero sí que es para considerar, ¿no? lo que está diciendo Pedro aquí. Y para luchar contra estas enseñanzas, para poder guardarse, protegerse, Pedro hace algo. Y les enfoca, como decía Alfredo, les lleva a enfocarse hacia lo que es realmente importante, que es en conocer a Dios. Tienen que conocer a Dios. Y para eso, lo que él hace primero, en el primer capítulo, esto es precisamente esto. Él les enfoca a que ellos puedan conocer su fe. Que puedan conocer su fe. Y les lleva a través de este capítulo, como he titulado esto, por lo que he visto, es que puedan despertar a la fe viva, a la fe real que ellos ya tienen. Ellos ya la han recibido. Ellos, en el momento que han creído en el Señor Jesucristo, ellos ya tienen fe. Esto lo que hace Pedro, empezando desde el primer capítulo, o sea, el capítulo 1, de los versículos 1 y 2, empieza así, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ves? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Había algo, una de las corrientes muy fuertes que iban a haber como falsas enseñanzas era el gnosticismo. Este tipo de enseñanza decía que a Dios solamente se le podía conocer solamente algunos privilegiados. O sea, no todos tenían la oportunidad de poder conocer a Dios. Entonces, Pedro, sabiendo de antemano este tipo de engaños o cosas que podrían entrar, le dice: mira, no, o sea, todos tenemos una fe igualmente de preciosa. Y Pedro se pone aquí en primer lugar
y yo lo leía así cuando empiezan las 4 palabras, los 4 nombres que dice Simón, Pedro, siervo y apóstol. Y empieza por el nombre de Simón. Era un pescador, era alguien que estaba ahí un día con sus redes y Jesús le llamó. Y él tuvo la oportunidad de conocer a Jesús de manera personal, pero también conocer a Jesús por quien era verdaderamente Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que tenía que venir. Y esa misma fe es la que nosotros hoy tenemos. Es la misma oportunidad que tuvo Pedro, que tuvieron los apóstoles, que tuvieron las personas que vieron a Jesús, que pudieron conocerlo a Él. Es la misma fe que hoy tú y yo tenemos. Esa es la fe que Pedro está diciendo, que sepas, que sepáis que tenemos una fe igual, con el mismo valor, con el mismo poder y con el mismo efecto en nuestras vidas. Porque además que vemos Simón, vemos que Pedro es el nombre que Jesús le puso, siervo y apóstol, de pescador a apóstol. Una fe que obró en la vida de este hombre. Y esa es la fe que nosotros tenemos. La fe en saber y confiar que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros en Cristo. Y esa es nuestra confianza, que sabemos que por la fe Él nos va a guiar y nos va a guardar y va a transformar nuestras vidas. Y eso es algo que Pedro quiere que les quede claro. Todos tenemos una fe igual. Pero además de esto, de saber que por la fe nosotros hemos conocido, hemos creído y hemos sido salvos en la persona de Jesucristo, tenemos que saber también por la fe conocer lo que hemos recibido, lo que tenemos. Había algo también en ese tipo de enseñanza, en el gnosticismo. Decían que Dios, como sumo bien, no podía tener parte en nada de lo que es material, porque consideraban que es malo. Entonces, el hombre no podía experimentar nada de lo que fuera divino. Y Pedro dice, en el versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Había un ejemplo que hace un tiempo estuve también compartiendo. Imagínate este futbolista, Messi, un hombre que muchos conocemos. Imagínate ahora, ponte en el lugar de un periodista deportivo que conoce todo acerca de Messi, sabe sus triunfos, sabe sus viajes, sabe lo que gana, sabe todo. Pero ese conocimiento que tiene de Messi, a él no le va a afectar en nada, no le va a beneficiar en nada. Seguramente el periodista va a tener que seguir viviendo, trabajando, pagando sus impuestos, tener que hacer muchas cosas. Ese conocimiento no le sirve para nada. Pero ahora ponte en el lugar del hijo de Messi. Y Messi es el padre de este hijo. Y este hijo, ¿cómo va a conocer a Messi? De una manera íntima. Y no solamente lo va a conocer, sino que va a ser partícipe de todo lo que él tiene. Entonces, está diciendo Pedro, por la fe, nosotros no solamente hemos sido salvos, sino que esta fe ahora nos hace partícipes de todas las promesas de Dios, de todo lo que Dios es. Son las promesas que nosotros podríamos enumerar muchas promesas. Cada uno sabe
sabe lo que el Señor le ha prometido y lo sabe por la palabra de Dios. Podemos entenderlo. Entonces, Pedro está diciendo esto. Nosotros tenemos estas promesas. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, entramos en la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, ahora somos participantes de esta naturaleza, de estas promesas. Vosotros tenéis esto. Y además de su contenido, disculpad que me he saltado este punto, es excelente, es una fe excelente en su propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de la fe, como decía antes, es que podamos participar de lo que Dios es. Nos ha sido dada esta fe para que nosotros, siendo ahora coherederos con Cristo, podamos participar de quién es Él. Ese es el propósito, pues es excelente. La fe es algo maravilloso. Y Pedro está diciendo, es despertar a esta fe viva. Esto es lo que tenéis. Esto es lo que ahora mismo vosotros podéis participar. Y hace un tiempo también, me acuerdo de un hombre de Igualada. El hombre se llamaba el señor Oliva. Este hombre, cuando tú ibas con él, era una persona que te solía recordar las cosas que él poseía, que él tenía. ¿Por qué? Porque tenía muchas tierras. Ahí decía, mira, ¿ves todo eso? Todo eso es mío. Y por ahí todo eso es mío. Y la casa donde vivíamos era suya, todo era suyo. Pero lo curioso de este hombre es que íbamos a veces a tomar un café con leche para desayunar o algo, y él cogía y pedía cruzán del día anterior para que le costara más barato. Y claro, o sea, tienes tanto, eres rico y vives como pobre. Y claro, cuando tú miras esto, dices, wow, claro, esto choca, pero ¿y yo? Todas las cosas que Dios me ha dado, todas las cosas que Dios me ha prometido, y quizá yo por no estar viviendo por la fe, o no entendiendo realmente, o no conociendo la fe, pueda estar viviendo con el cruzán del día anterior, ¿no? Y el propósito que tiene la fe, también aquí Pedro, a partir del versículo 5, como tenemos estas cosas, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y habla de una serie de cosas. Añadid a vuestra fe. Pero ¿por qué hay que añadir a nuestra fe? Hay una serie de palabras aquí que Pedro dice que es la manera, el cómo. Porque un propósito, hablando del propósito de la fe, es no solamente qué es lo que nosotros participamos, sino cómo podemos participar de ello. Y aquí hace estas palabras que, bueno, yo las he resumido un poco para darle el sentido. Y dice que la virtud es el valor para hacer lo correcto basado en los mandamientos de Dios. El conocimiento es basado en la voluntad de Dios. Dominio propio basado en el temor de Dios. La paciencia basada en la esperanza en Dios y su poder. La piedad, que significa buena adoración, está basada en la aprobación de Dios. El afecto fraternal está basado en un amor legítimo a los hermanos.
Así como Jesús dijo, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? En que os amáis unos a otros, como yo os he amado. Y por último está el amor, basado en el conocimiento de Cristo. Y yo miraba estas 7 cualidades, son 7 cosas que nosotros necesitamos añadir a la fe. ¿Por qué? Porque el propósito no es solamente que sepamos que tenemos unas promesas, no solamente que nos beneficiemos, sino que podamos conocer al Señor, que podamos conocer a Cristo. Y dice en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Tú imagínate, un poco de imaginación. No sé si habéis visto seguramente muchos que cuando vas para la cocina, detrás de la puerta hay una caja fuerte. Esa caja fuerte, cuando nosotros vinimos aquí al local ya estaba, la caja. Y ahora imagínate que en esa caja, dentro, está todo lo que necesitamos para el sustento, para la vida del local, para todas las cosas. O sea, tenemos todo lo que necesitamos. Pero no suficientemente que saber que está ahí y tenerlo ahí, sino que para acceder a lo que hay en la caja, eso tiene un código. Tiene que haber un código que nosotros, yo creo que no lo sabemos, no sé, es abierto, no sabemos ni lo que hay dentro, pero bueno. Pero hace falta un código para abrir esa caja, ¿verdad? Si tú no pones el código, ¿de qué te sirve tener lo que... ¿De qué te sirve saber lo que hay dentro? ¿De qué te sirve tenerlo si no tienes el código? Pues de alguna manera, nosotros aquí no sabemos de este código, pero Pedro es como dice, mira, este es el código para que tú, al final, tu fe no sea una fe infructuosa, sino que sea una fe por la cual tú puedas llegar a conocer a Cristo. Porque al final ese es el propósito. La fe nos ha sido dada para conocer a Jesucristo, para tener comunión con Él. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos estar aquí y como recordaba el milagro de los panes y los peces, había una multitud que estaban ahí y se beneficiaron. Fueron bendecidos, comieron, se saciaron, pero solamente unos pocos pudieron saber de dónde venía la bendición. Pudieron conocer a Jesús. ¿Y era por qué? Porque ellos estaban cerca, estaban sirviendo y estaban de alguna manera caminando por la fe, creyendo que Él era el Hijo de Dios y estaban ahí. Y así nosotros que podamos guardar estas cosas. ¿Y por qué? Porque no se trata de un conocimiento de Cristo en el momento que lleguemos al cielo. Hemos sido llamados a conocer a Cristo ahora, caminar con Él, aprender de Él, seguirle a Él. Y no lo vamos a poder hacer si nosotros no consideramos lo que dice la palabra de Dios, añadid a la fe esto. Podemos añadir muchas otras cosas, podríamos hacer, pero la palabra de Dios es muy clara y sencillo, te enseña muy claro cómo lo tienes que hacer. Y seguramente, hermanos, que hasta ahora no habré dicho nada que no sepamos. Y Pedro igual piensa igual, o sea, dice, yo no dejaré de recordaros en el versículo 12, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Antes algo decía Alfredo, o sea, para luchar contra las cosas que hay, nosotros podemos ver muchas enseñanzas, cosas que pueden divagar nuestra mirada, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo Pedro es enfocándolos en esto. Aunque vosotros lo sepáis, esto es la fe, contender por la fe. Judas dice igual también, su carta de Judas, para que contendáis ardientemente por vuestra fe. Conocer la fe, conocerla en vuestras vidas. Y hay algo que además Pedro está diciendo, que esta fe es segura y eficaz. Porque en los dos versículos siguientes, dice en el versículo 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate la seguridad que dice de vivir por esta fe. Cuando habla de no caer jamás, o sea, no caer del propósito por el cual el Señor te ha salvado. El propósito por el cual tú y yo podemos estar aquí con la palabra abierta es de poder seguir conociendo a Dios de una manera más íntima, más real, más personal, más verdadera. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados, a conocer a Cristo. Conócele a Él. Conócele a Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, esta fe dice que es segura y es eficaz. O sea, hay una esperanza. Por eso es segura y eficaz, porque la fe trae esperanza. Es una esperanza en que hay un galardón. A veces leemos en Hebreos capítulo 11, cuando dice en el versículo 6, espera que lo voy a buscar, que no, si no lo voy a decir a mi manera y no es muy apropiado. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto yo siempre lo veo como una moneda, que una moneda no tiene solamente una cara, tiene dos caras, ¿no? O sea, puedes estar solamente viendo una cara, pero hay otra también que está, aunque no la veas. Y la vida de fe tiene que ser así, no solamente en creer, no solamente en saber lo que el Señor ha hecho por ti y compartirlo y predicarlo, ¿no? No solamente esto, sino tener la certeza de que todo lo que yo hago tiene un galardón, hay una recompensa. Si yo creo en el Señor, pero no estoy haciendo nada para el Señor, entonces es una fe, como dice Santiago, es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Y que pudiéramos entender que hay unas obras que no son para ganar la salvación, no son para salvarnos, sino que son una evidencia de que somos salvos. Una evidencia de que amamos al Señor. Una evidencia de que somos de Cristo. Es una evidencia. Y por eso dice que la fe es que crees que le hay, pero que también es galardonador de los que buscan a Dios. ¿Y cómo buscas a Dios? A veces podríamos hacer esa pregunta: ¿cómo puedes tú buscar a Dios? Bueno, Pedro te lo está diciendo: añade a tu fe. Añade a tu fe estas cosas para que al final tú puedas no estar sin fruto y ocioso en cuanto al conocimiento de Cristo, que tú puedas conocer a Dios. Ese es, al final, ese es el propósito. Y entonces él está diciendo esto, que Él no está hablando un cuento.
En el versículo 16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y había otra falsa enseñanza, otra corriente también que les amenazaba a la iglesia. Y se llamaba el epicureísmo. Hay unos nombres rarísimos, la verdad, pero dice que esto creían que por un lado, lo voy a leer, decía que por un lado la meta era vivir lo mejor posible, procurando buscar una tranquilidad y placer, retirándose de la vida social, evadiendo los temores tanto de la muerte como el de Dios, no creyendo en la venida de Cristo, el juicio venidero y la retribución de Dios según sus obras. Ellos planteaban que esto era una fantasía. Y esto peligraba en mezclarse en el cristianismo. Y una manera de vivir el cristianismo como para suplir simplemente las necesidades presentes y sobrevivir. Y Pedro está diciendo en los versículos de antes: haced estas cosas porque hay un galardón, porque así tendréis amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No es una fantasía, es una realidad. Estamos de viaje y este viaje acaba y acabará en la presencia del Señor. Y lo que hemos hecho ahora también cuenta, va a contar. Conforme lo que yo he conocido del Señor, así se me va a pedir. Esa es nuestra realidad ahora. Sí que hay un juicio, está claro, pero también hay algo para nosotros. Es juzgados según nuestras obras, si hemos hecho bien o hemos hecho mal, conforme lo que hemos conocido del Señor. ¿Somos salvos? Sí. ¿Recompensados? Depende. Y esto decía Pedro, que en respuesta a este tipo de enseñanza, dice: no os hemos contado un cuento, esto no es un cuento. O sea, no vinimos a vosotros contándoos, como dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino nosotros mismos vimos con nuestros ojos, vimos su majestad, vimos a Jesús. Y además dice que habiendo él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Me acordaba de que por ahí hay un libro también que se titula Jesús más que un carpintero. Y creo que Pedro aquí está hablando de su propia experiencia. Una experiencia, podría haber hablado de muchas. Pedro miras en el libro de Hechos y hay muchas experiencias. El tiempo que vivió con Jesús y vio multiplicar los panes y los peces, vio a Jesús andando sobre el mar. No sé, podríamos pensar de muchísimas cosas, pero esta experiencia, que lo que decía, le quedó grabada, le impactó. Y él, hasta este momento, él no menciona esta experiencia. Él la dice ahora. Y quizá esto también podríamos verlo en nuestras propias vidas. Jesús llegó un momento que era más que un carpintero,
más que un maestro, más que un personaje de hace 2000 años, más que un profeta. Llegó el momento que nosotros también podríamos decir, entre comillas, que llegamos a este monte santo y Jesús se reveló a nuestras vidas. Esa fue la experiencia, o tiene que haber sido la experiencia de cada creyente. Al final, poder escuchar la voz de Dios y saber, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entendimos que es en Cristo donde Dios se complace, es en Cristo donde nosotros tenemos salvación. Jesús está vivo y reina. Él resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Esa es lo que la palabra de Dios revela. Pero Pedro dice, mira, es segurísimo lo que yo estoy diciendo. Yo vi al Señor. Yo estaba ahí en el monte. Yo vi su majestad. Yo vi a Moisés y a Elías. O sea, él podría describir muy bien esa experiencia, la tenía muy grabada. Una experiencia que podría haber marcado incluso el inicio de un movimiento. Él podría haber hecho un movimiento por sí solo. Pero él dijo, hay algo más seguro, en el que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Por eso dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, por eso es una fe segura y eficaz, porque está basada en lo que Dios dice en su palabra. O sea, una muy buena experiencia, pero tienes la palabra de Dios. Y esto es lo que Pedro les está diciendo, y hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Y así como un poco de anécdota, hace un tiempo me pasó, entré en un lugar a tomar un café y entré al servicio y estaba la luz encendida, entré y después al cabo de un rato se apagó la luz. En ese momento yo no llevaba teléfono, no llevaba nada, me encuentro a oscuras y no sabía qué hacer porque no sabía dónde estaba el interruptor. Empecé a palpar las paredes y pasé un rato, pero mal, ¿eh? O sea, estaba apurado, no, ya me faltaba el socorro, ya estaba... Pero bueno, al final, pues pasé pero llegué, toqué el interruptor y se encendió la luz y... ¡Qué descanso!, ¿no? Y me hacía pensar esto, que no tenemos que ir palpando. No tenemos que ir palpando por los lugares a ver quién me puede dar luz, porque el interruptor lo tienes aquí, la palabra de Dios. Que cada vez que tú la abres, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios pueda iluminar tu vida. Y pueda iluminar tu vida siempre y cuando, dice en el versículo 20, entendiendo primero esto. Porque no sé quién lo ha dicho antes, que no sé si ha sido Judith, que decía que a veces abrimos la Biblia y hay cosas que te gustan, hay cosas que no. ¿Ha sido tú, Monse? Y suele pasar, pero por la fe sabemos que hay cosas que lo mismo no nos gustan tanto, pero qué bueno que tenemos una garantía. Esa es la garantía de nuestra fe, de que lo que dice Dios se cumple. Se cumple. Y entonces yo con esto quería de alguna manera hacer lo que creo que ha querido hacer Pedro en este primer capítulo, y es traer un despertar a la fe que es viva y real y que está en vuestras vidas, despertar a ello. Y esto era lo que quería compartir con vosotros.